momento del llamado de Jesús a sus primeros discípulos. Nos lo presenta desde diferentes perspectivas. Pero Lucas, que es un historiador y que recoge de todos ellos, pues hace como un resumen de toda esta historia y nos dice algo muy importante. Nos dice aquí en la palabra de Dios que cuando estaba allí Jesús en el lago de Genesaret, que es el lago o el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que el llamado de Jesús a sus discípulos no es un llamado en el vacío. Algo tiene que haber acontecido antes para que ellos respondan con ese seguimiento y esa fidelidad que los lleva hasta la cruz. Y es que Jesús ya antes se había estado revelando, había manifestado su poder como Hijo de Dios. Y Jesús comienza en un área que no era un área muy bien reconocida, en Galilea de los gentiles. Porque Jesús no comenzó en Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaban los grandes líderes religiosos. Porque es que Jesús no llama a predicadores. Jesús no llama primero líderes. Jesús no llama a nadie en la iglesia para ocupar un cargo. Jesús llama discípulos. Y esa es la palabra clave que nosotros tenemos que entender en esta mañana. El problema muchas veces de la iglesia es que nosotros mismos no nos convertimos en discípulos de Jesucristo. Y si usted no se convierte en discípulo de Jesucristo, difícilmente va a poder atraer a otras personas para que sean discípulos del Maestro. Yo recuerdo este hermoso coro que cantábamos allá en Cuba. El Maestro de Galilea está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega ¿qué cosa? La alegría. Y se va ¿qué cosa? Entonces, cuando nosotros analizamos ese coro que es pentecostal, pero que a mí me encanta y que es un corito muy sencillo, tenemos que entender que cuando Jesús nos llama, nos ofrece alivio. Que cuando Jesús nos dice en el Evangelio, vengan a mí todos los que estáis cansados, todos los que están cargados, vengan todos. No está poniendo límites, no está poniendo un muro para que todas las personas, no importa su condición, no importa su trasfondo, no importa su pecado, no importa cuánto hayan fallado, vengan a Jesús. ¿Por qué es tan importante venir a Jesús? Porque ahí comienza el discipulado. Porque es el primer paso, venir a Jesús para encontrar descanso. Y en el tiempo aquel, las cargas eran muchas, como quizás tenemos muchas cargas hoy en día. Estaba la carga que yo les hablaba en la clase, la carga de la propia religión. Porque la religión no siempre libera al ser humano. Porque la religión a veces con sus formas, con sus normas, con sus mandamientos, con las cosas que exige, con sus tradiciones de hombres, muchas veces aparta a la gente del verdadero sentido de la vida que hay en Dios. Y muchas veces se vuelve una carga opresiva. Muchas veces no permite que la gente viva con gozo y con alegría celebrando a Dios. Y eso es una contradicción que siempre ha ocurrido. Por eso, en aquel tiempo los judíos tenían una carga muy pesada, porque su religión les imponía 613 mandamientos. Imagínense usted, si 10 mandamientos se nos hacen difíciles, ¿cuánto más 613 mandamientos y ordenanzas? Entonces ellos tenían esa carga sobre sus hombros, que ni siquiera los líderes de su tiempo podían llevar, y por eso Jesús confrontaba con ellos. Porque habían olvidado la esencia y el propósito de la religión, que es adorar a Dios, que es sanar la vida humana, el alma humana, para que las personas sean transformadas por su amor. Así que Jesús está allí en el mar de Galilea y está llamando a quién, a personas que se ocupan de un arte, de un oficio que era rentable, pero que ni siquiera podemos imaginar
que era una gran empresa. Se habían creado pequeñas empresas, pequeños negocios familiares, y ese pescado se vendía a Roma. Y ahí viene la segunda carga que tienen en ese contexto, que es la carga impositiva, algo que no nos gusta a todos nosotros hoy en día, los impuestos. Pues bueno, eso viene desde el tiempo de Roma. Imponían cargas sobre los hombros de las personas que nadie podía soportar. Por eso hay un anhelo, por eso hay una expectativa de que por fin Dios mande a un Rey Salvador que nos libere de todos estos yugos, que nos libere de todas estas cargas, que restaure el reino de Israel, que establezca el reino de Dios en la tierra. Esa era la esperanza del pueblo de Israel. Y todo ahí funciona muy bonito y romántico. Y cuando Jesús llega a la vida de estos pobres pescadores que apenas alcanzaban para subsistir el fruto de su esfuerzo y de su sacrificio, les dice: vengan a mí, vengan a mí. ¿Cómo es posible que ellos pudieran dejar su oficio, que era lo que los mantenía vivos en aquella realidad tan compleja, tan difícil de llevar? ¿Qué había en Jesús? ¿Qué había en la vida de Jesús que les inspiró confianza? Este hombre que se acerca a mí me inspira confianza, es digno de mi confianza. ¿Será acaso el Cristo? ¿Será acaso ese Mesías prometido y profetizado que ahora está frente a nosotros y nos va a enseñar un camino de esperanza, de liberación y de paz para todos los judíos? Pero claro, ellos no podían comprender la magnitud del llamado de Jesús. Y cuando nosotros en algún momento de la vida hemos sentido ese llamado, cuando Jesús llegó a la orilla de tu vida, quizás llegó en un momento donde tú te encontrabas muy triste y desesperado, pasando por una prueba, y allí escuchaste un himno en la iglesia de Jibara, o de Puerto Padre, o de Holguín, y allí encontraste a Jesús. Allí encontraste una palabra de vida que te dijo: ven a mí. Estás cansada, estás cansado, estás cargado, estás atribulado. Ven a mí porque yo te voy a dar descanso. Entonces, en el llamado, en un primer momento, hay una invitación que parte de la iniciativa de Dios, de ese amor profundo que siente por todos nosotros y que no descansa hasta encontrarlo. No es que venimos a buscar de Dios. Es que Jesús ya salió a nuestro encuentro. Es que Jesús ya fue a la orilla, a nuestra realidad cotidiana, como lo hizo con aquellos pescadores de Galilea. Llegó allí, en su día a día, en sus esfuerzos diarios, en sus luchas, y se presentó delante de ellos y le hizo este llamado, y los llamó por nombre: vengan a mí. Y entró a la barca de Simón, nos dice la palabra. O sea que el llamado no es así para una multitud, el llamado es muy personal para cada uno de nosotros y ocurre en diferentes momentos de la vida y a través de diferentes medios que Dios usa. Puede ser la iglesia, puede ser un culto, puede ser una persona que tocó tu puerta y te habló de Cristo. Y en el momento que menos esperaba, pero que más necesitaba, sentiste una palabra de aliento y de consuelo para tu vida. Todos en alguna medida hemos llegado allí, junto a Jesús. Y allí en la orilla hemos encontrado palabras de vida, palabras que alientan el corazón, palabras que nos fortalecen, palabras que nos invitan a vivir una vida diferente. Eso fue lo que hizo Jesús. Y fue tal el impacto de las señales y de los milagros que ellos fueron detrás de Jesús. Algunos evangelios nos hablan de que fue inmediatamente. Pero lo que nos quiere decir es la urgencia y la necesidad que tiene Jesús de que haya servidores y discípulos que le sigan en ese camino. Porque el discipulado no es una meta. No es que usted viene a la iglesia y se porta bien y cumple con esto o aquello. No, el discipulado es para toda la vida. Comienza con el primer llamado, con el llamado de la salvación. Pero luego viene un segundo llamado, que es el llamado de la transformación, de una vida cambiada, de no conformarte a vivir eternamente en una orilla de la comodidad y el conformismo. Porque el llamado de Jesús implica un movimiento, una dirección, un propósito, una vida nueva. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Le dice aquel viejo religioso de tantos años en la iglesia, Nicodemo.
que va allí con Jesús de noche. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces en la vida cristiana hay un segundo llamado, un primer llamado para la salvación, un primer llamado para consolar tu alma, para aliviarte de esas cargas pesadas que llevas, pero hay un segundo llamado que es de transformación, que es de preparación. No nos podemos quedar toda la vida en la iglesia remendando redes del pasado. El llamado es para salir. Y los discípulos se habían quedado allí en la orilla, pero ¿quién puede atrapar peces, Nelson? En la orilla. ¿Qué pescador haría eso? Es una pregunta que yo me hago. Y cuando Jesús llega allí y usa la barca, no el templo de Jerusalén, para predicar la palabra, le dice a los discípulos, boga mar adentro. Boga mar adentro. ¿Cómo un rabino de la época puede darle una instrucción a pescadores experimentados que han dejado la piel, que sus pieles están curtidas de estar al sol tanto tiempo? Y es interesante porque Dios nos llama de diferentes maneras, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que pasar por situaciones muy duras para entender que es Dios precisamente el que nos está llamando. Pero lo cierto es que Jesús los llama allí y dice, boga mar adentro. Boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Y entonces viene el reclamo de Simón, un experto pescador. Y le dice, Señor, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada, no hemos cogido nada. Lo hemos intentado de tantas maneras, mas en tu palabra echaré la red. Mira, a veces nosotros queremos que la iglesia funcione en base a nuestros criterios, a las experiencias o a las opiniones humanas. Y eso no va a funcionar. No hay crecimiento de iglesia sin discipulado verdadero. Lo voy a repetir otra vez. No hay crecimiento de ninguna iglesia sin un discipulado verdadero, sin un venir en un primer momento a los pies de Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, ponernos en sus manos y confiar en su palabra. Cuando Jesús me dice que tengo que salir de la orilla, que tengo que navegar hacia la incertidumbre de la vida, tengo que confiar ciegamente en Él. El problema es que muchos de nosotros queremos entender a Dios. Queremos tener todas las explicaciones de lo que la Biblia nos enseña. Esto no fue escrito para que lo entiendas todo, porque nunca lo vas a poder alcanzar. Esto es para que lo creas y lo obedezcas. Lo que Dios dice aquí es su palabra, en su sabiduría eterna, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, porque nuestros caminos no son los caminos de Dios, porque nuestras opiniones, nuestra experiencia no tiene mayor validez que la palabra de Cristo. Amén. Entonces, Pedro, aún en su condición, a pesar de estar dando los primeros pasos en el ministerio y en el discipulado cristiano, fue obediente. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. Tenemos altas y bajas. También hay un momento en que apresan a Jesús y todos sabemos que Pedro negó a su maestro y el gallo cantó. Y muchas veces nos ha pasado así. Y por eso, cuando venimos delante de Dios y asumimos una tarea, no nos consideramos dignos de cumplirla, de llevarla adelante. Pero ahí el enfoque está equivocado, porque no se trata de nosotros. No se trata de nuestra capacidad para enmendarnos a nosotros mismos. Se trata del amor soberano de Dios, de su gracia, que nos alcanza, que no toma en cuenta nuestra condición, porque siempre sus brazos están abiertos y su llamado
permanece a través de las generaciones y es para todos. Y sigue diciéndonos a nosotros como iglesia, vengan a mí. Queremos resolver problemas que tenemos. Vengan a Jesús, vayan a Jesús, escuchen a Jesús, restablezcan su relación con Jesús a través del estudio y la oración. Y entonces usted va a sentir el ardor en sus corazones para dar testimonio de la verdad de Jesús en tu vida, de cómo llegó a la orilla cuando estabas cansado y triste y sin esperanza, y te cambió el rumbo, y te hizo una nueva persona en Él, te dio una nueva identidad, un nuevo propósito. Ahora ya no eres ciudadano americano ni cubano, ahora eres ciudadano del reino. ¿Se da cuenta? Entonces uno dice, ¿cómo es que ellos dejaron sus redes? ¿Cómo ellos fueron capaces de ser tan radicales en el seguimiento a Jesús? De dejar todo, su comodidad, su fuente de ingreso. Es que entendieron que el propósito de Jesús trascendía todo eso. Que lo que ahora Dios había puesto en sus manos era algo mucho mejor. Que lo que vendría en el futuro sería algo muy grande. Y nosotros nos perdemos a veces los milagros. Nos perdemos los milagros porque no confiamos en quien nos llama a hacer las cosas. Porque olvidamos que Él está con nosotros. Y que su mandato es claro para todas las generaciones. Vayan. No solo que vengan a Jesús, también tienen que ir y hacer discípulos en mi nombre. Venimos a Jesús, encontramos consuelo, encontramos alivio, encontramos la salvación que solo Él ofrece al ser humano, y entonces nos preparamos, nos santificamos, nos transformamos en su verdad y en su palabra, y recibimos todos los dones ministeriales para llevar adelante el reino de Dios. Esto es algo bien profundo de entender. Pero lo que está claro y lo que Dios nos quiere decir en esta mañana es que no nos podemos quedar en la orilla. Es que no nos podemos pasar la vida entera remendando redes. Escuche bien, remendando redes. ¿Qué significa esa metáfora? Que muchas veces estamos entretenidos en los asuntos internos y nos olvidamos de una necesidad y de una vocación la cual Dios nos llama a cumplir en este tiempo. Hay gente afuera. La iglesia tiene una misión y Dios nos ha llamado a hacer ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Amén. Por eso Él le dice, boga mañana adentro para que comprueben que quien está contigo tiene el poder sobre la naturaleza y todo lo creado. Si tiene ese poder, va a estar contigo hasta el último momento de tu vida para acompañarte, para sostenerte y para que su misión se cumpla en la tierra. Y así ha sido. Tenemos el testimonio de más de 2000 años de todos esos misioneros, que muchos han muerto, que muchos han padecido persecución, que han sufrido por el Evangelio, pero por ese testimonio y por esas vidas que encontraron en Jesús, la motivación más poderosa y el propósito más trascendente para su vida, nosotros hoy estamos aquí, pero no nos podemos conformar con simplemente recibir un domingo palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de inspiración. También hay una tarea, también hay un servicio que Dios nos llama a hacer, porque estamos en ese proceso de multiplicar el reino de Dios entre nosotros. No nos podemos quedar allí, sentados en la barca, cuando el Espíritu Santo nos revela en esta mañana que tenemos que bogar más allá. La iglesia no se puede quedar ahí, porque ese no es su propósito. La iglesia tiene que arriesgar, tiene que formar discípulos, tiene que cumplir la gran comisión. Y Dios ha seleccionado a personas fieles para que se encarguen de esto. Como dice Pablo, lo que has oído, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, es un proceso, discípulos que forman discípulos. Ahora, ¿cómo te sientes en esta mañana? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes que no puedes llevar más tus cargas? Entonces ven a Jesús. Es fácil. El Evangelio no es tan complejo. Ven a Jesús.
y aprende de Él. Es manso y humilde de corazón. El problema muchas veces no es que estemos viviendo momentos difíciles, es que no somos obedientes. Es que nos metemos en problemas porque queremos meternos en problemas, porque no mantenemos viva esa relación con Jesús, porque no nos apoyamos en su verdad y en lo que Él nos enseña a diario. Pero si vienes a Él, tú vas a encontrar consuelo y paz. Si vienes a Él, tú vas a encontrar descanso. A veces Dios nos está llamando a obedecerle. En ese proceso de seguir a Jesús, hay pasos que tenemos que tomar, hay decisiones que hay que hacer, pero tenemos que ser fiel al que nos llamó, no fiel a lo que dice la gente, a la opinión, a la experiencia de alguien. Tenemos que ser fiel a lo que Cristo nos enseña en su palabra y confiar plenamente en lo que Él nos ordena. Como hizo Pedro, no era perfecto, se equivocó muchas veces, pero Pedro dice, Maestro, aunque hemos pasado toda la noche y no hemos cogido ni siquiera un pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y entonces el milagro sucede. ¿Por qué no dejas que Dios obre el milagro en tu vida? ¿Por qué pones barreras a Dios? ¿Por qué no permites a Dios que entre en tu barca? ¿Por qué quieres vivir así? Si eso no va a darte ningún propósito. ¿No sería mejor que dejaras que Jesús te visite diariamente y entre allí en tu embarcación frágil y te indique un rumbo, un sentido? ¿Por qué tienes que vivir toda la vida a la deriva cuando tienes una brújula que es Cristo y te indica el norte y te indica un propósito, te indica algo que puedes hacer para ser parte de ese reino? Remendar redes en un momento determinado puede ser necesario en la iglesia, pero no es el fin. El fin es pecar, el fin es hacer discípulos, no es solo mantenimiento, es misión y discipulado bien intencionado para formar una nueva identidad en Él y para convertirnos en testigos de su reino. ¿Qué orilla estoy cuidando? ¿Por qué estoy cuidando la orilla? ¿Por qué estoy tan entretenido en la orilla? La iglesia no es para venir como un espectador. Nos gusta lo que nos ofrece Jesús. Nos gusta que nos ofrezca la salvación y que es gratis. Y siempre recibimos eso, sí Señor, la recibo en tu nombre. Pero cuando Jesús nos demanda algo mínimo, pasos concretos de obediencia y de fidelidad al propósito eterno, nos negamos. Preferimos la orilla, preferimos remendar redes, preferimos entretenernos, cuando la vocación y el llamado es totalmente diferente. Es ir, es hacer, es buscar al perdido, es rescatar al que no conoce de Cristo, es encontrar a aquel que ya no tiene esperanza. Entonces, en nuestras manos y en la decisión que tomemos está el futuro de la iglesia. Depende de ti, depende de todos, depende de nuestro amor por Cristo y de esa obediencia firme a lo que Él nos llama a hacer. No te quedes en la orilla del miedo o de la costumbre o de la comodidad. Invita a Jesús a tu barca. Obedece su palabra, deja que su gracia te quite todo el temor y recíbelo con gozo en tu vida. Recíbelo porque Él tiene un propósito trascendente que es rescatar vidas para su reino. Recuerda siempre esa promesa que nunca vas a estar solo en esta empresa, que Jesús está contigo, como dice en su palabra. Yo estoy con vosotros todos los días del mundo hasta el último momento, hasta el final de nuestra vida y de nuestra existencia como seres humanos y como iglesia. Jesús va a estar aquí. Amén. Amén. Así que ven a Él, recíbelo, pero también busca aquellos que se han perdido. Que el Señor los bendiga en esta mañana y que esta palabra dé fruto en tu vida. Amén. Amén.